Bueno, buenas tardes. Los autores me han pedido que ejerza de moderador. Voy a intentar brevemente presentar un poco las líneas maestras del libro antes de dar la palabra a Joaquín Almunia y a José Manuel García Margallo. Antes se decía en las redacciones de los periódicos que si un colaborador mencionaba la Unión Europea en el título o en las dos primeras líneas de un artículo, perdía inmediatamente a la mitad de los lectores. Entonces, esto veo que no se aplica, esta vieja regla no se aplica aquí, la sala está completamente llena y esto da una idea, yo creo, esto no sé si es bueno o es malo. No sé si es bueno o es malo porque puede responder a un interés por Europa causado por la inquietud que nos produce hoy la ola de pesimismo que recorre el continente, de euroescepticismo. Tal vez cuando Europa no interesaba era porque Europa era una buena noticia, y las buenas noticias no son noticia. En cambio hoy, desde hace unos años, ya está la opinión más dividida. El libro de César y de Fernando analiza muy bien por qué la opinión está dividida. Yo creo que empieza partiendo de unas cifras, algunas de las cuales enmarcan muy bien el problema. Hay una que creo que describe muy bien lo que es la Unión. Está en la primera, segunda, tercera página. La Unión somos el 7% de los habitantes del mundo, que producimos alrededor del 20% del Producto Mundial Bruto y que disfrutamos del 50% de los gastos sociales del mundo. Entonces, esto nos da una idea del enorme privilegio que significa vivir en Europa, ser ciudadano de la Unión Europea. Pero luego, 2 páginas más allá, hay otra cifra que también nos ilustra de la amenaza, de la inquietud que hoy gravita sobre Europa. Y es que es una cifra enormemente positiva. Y es que en el año 90, más de un 40% de los habitantes del mundo vivían por debajo del umbral de la pobreza, con menos de $2 por día. Y hoy solo son menos del 10% de los habitantes del mundo. Esto quiere decir que hay miles de millones de personas que han accedido al mercado, hoy pues son propietarios de una nevera, de una moto, de un coche, de un teléfono móvil, tienen un trabajo y ese trabajo son clase media, son pequeña clase media, pero ese trabajo compite con los puestos de trabajo dentro de la Unión Europea. Entonces, dentro de la Unión Europea tenemos una población envejecida, una población muy privilegiada, que teme perder los privilegios porque de repente tiene que competir con unos miles de millones de trabajadores que antes no competían en el mercado global. Entonces, el libro de César y de Fernando analiza esto muy bien. Analiza muy bien un malestar que pesa hoy sobre Europa, producto de la transformación del mundo en estos últimos años, de la globalización, la digitalización, la división de nuestras ciudadanías entre ciudadanos que están unos más conectados, otros menos desconectados, unos son más digitalizados, otros todavía están en el mundo analógico. Unos son ganadores claros de la globalización, otros son perdedores. Y esa división está haciendo que afloren extraños fenómenos tipo Brexit, que nos cuesta comprender, o alguno que tenemos nosotros en España, que no voy a mencionar. Entonces, estos fenómenos gravitan hoy sobre España, sobre la Unión Europea, y hacen que el panorama sea más discutible. Ya la Unión Europea no suscita el mismo entusiasmo que suscitaba hace 10 años, 15 años o inmediatamente. El libro, por eso, es tremendamente oportuno. Y el libro describe muy bien las razones de esa situación, que vamos a intentar entre todos ver cómo las analizamos aquí. Entonces, una de las primeras es la gestión de la crisis de la cual estamos emergiendo ahora. La gestión de la crisis, sobre todo en relación con el euro. La crisis puso de manifiesto que el diseño del euro era, cuando menos, incompleto. Hoy hay una serie de propuestas sobre la mesa para completarlo. Y tenemos aquí a Joaquín Almunia, que
por su currículum, es probablemente una de las personas más capacitadas hoy en Europa para decirnos qué debemos pensar sobre las propuestas que hay sobre la mesa en relación con la unión monetaria y las razones de la crisis del euro y si debemos pensar que saldremos adelante si tenemos euro para 20, 40, para siempre, o podemos tener euro solo hasta la próxima crisis. Le doy la palabra. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a la Fundación Rafael del Pino, que una vez más me permite estar no solo en actos en esta sala, sino aquí arriba, participando directamente como comentarista, voy a decir, del libro. Muchísimas gracias a los autores por haberme invitado junto con José Manuel y con Carlos a estar aquí. Me he leído el libro, me ha parecido un libro enormemente interesante por razones de actualidad, porque habla de todas estas cosas que tú has planteado en la introducción, pero también porque ofrece una perspectiva histórica extraordinariamente sugestiva y extraordinariamente ilustrativa de por qué empieza la integración europea, cómo se ha ido conformando, tanto en los aspectos políticos como en los aspectos de integración económica, y lanza unas propuestas de futuro. La verdad que agradezco mucho a César y a Fernando que me hayan permitido estar aquí y haber venido con el libro leído y analizado. Entro en responder a lo que Carlos me plantea, empezando por decir una cosa que no tiene que ver con la Unión Económica y Monetaria, sino con Europa. Y es que es verdad que hace un año y 2 meses se hablaba de crisis existencial, lo habló Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión, ante el Parlamento Europeo en el debate sobre el Estado de la Unión, y tenía toda la razón. Teníamos una crisis económica todavía no definitivamente resuelta, aunque se estaba saliendo, pero con dificultades, con consecuencias sociales todavía muy fuertes, con desafección política, con auge de los populismos, con el Brexit, con la amenaza que luego se verificó de que Trump fuese el presidente de Estados Unidos, con conflictos alrededor de nuestras fronteras exteriores, cuyas consecuencias, no solo en términos de seguridad exterior, sino de acogida de refugiados y de vivir las tensiones en nuestros países generadas por unos conflictos durísimos en Siria, en el sur del Mediterráneo y en Asia Central. Es decir, vivíamos una situación muy, muy, muy dura. Quizás la crisis del euro entonces ya había ido dejando claro que el euro se mantenía, que era una moneda fuerte, que no se iba a desintegrar la unión monetaria, pero se ponía en cuestión si la Unión Europea iba a poder aguantar tanta tensión y tanto sentimiento centrífugo, tanto populismo, tanta tentación por parte de los máximos líderes políticos de muchos países europeos de pensar solo en sus intereses particulares, o todo lo más de sus intereses nacionales, sin que nadie se estuviese ocupando de los intereses del conjunto de los europeos. Hoy la situación ha cambiado mucho. Y hoy, no solo comparando el discurso de Juncker de septiembre de este año con el de hace 12 meses, el tono es totalmente diferente, pero por el medio ha habido la elección de Macron, con unas propuestas sobre el futuro de Europa extraordinariamente ambiciosas, y ha cambiado el estado de ánimo, y no solo en Francia. Si miramos el último Eurobarómetro o un informe que ha hecho el Instituto Pew, que no es precisamente un instituto proeuropeo, sino más bien tiene fama de no mirar las cosas europeas con el mismo cariño con el que lo podemos mirar los europeístas de aquí, pues resulta que el porcentaje de ciudadanos encuestados que tiene mejor opinión de Europa es ahora superior al que existía en 2007, el año anterior al estallido de verdad de la crisis. Nadie se quiere ir de Europa, aparte de los británicos, incluso hay británicos que se arrepienten de haber decidido irse, y el apego al euro, y entro ya en lo que me has preguntado, está en un porcentaje que es igual o superior al que existía en 2004. O sea, ni siquiera estábamos acercándonos a la crisis y entonces había crecimiento, el paro se estaba rebajando, incluidos países tradicionalmente propensos a tener un paro alto como España, etcétera. Por lo tanto, el clima ha cambiado. Es verdad que no todo es perfecto y en estos momentos Angela Merkel discute qué gobierno va a tener y con qué programa va a gobernar en los próximos 4 años, y ahí puede haber alguna tensión,
por parte de los liberales o por parte de sus propias gentes de la CDU o de los bávaros socialcristianos. Pero bueno, las cosas están mejor. El título del libro es La crisis existencial de Europa, pero hay un recuadro en amarillo que dice ¿es la Unión Europea el problema o la solución? Y el libro dice que está mucho más del lado de la solución que del lado de crearnos problemas. Hay que trabajar para que esas soluciones se materialicen, pero estamos mejor. Bueno, Unión Económica y Monetaria. ¿Cuáles son los problemas? ¿Hay problemas de diseño en el Tratado de Maastricht de hace 25 años? Sin duda. Pero esos problemas de diseño, en los que ahora me referiré rápidamente, no impidieron que los 10 primeros años de Unión Económica y Monetaria, entonces estaba yo de comisario y publicamos un informe, José Manuel estaba en el Parlamento Europeo, no me acuerdo incluso si debatimos alguna vez en público sobre aquel informe, pero los 10 primeros años eran estupendos. Había salido casi todo bien. Publicamos el informe en mayo del 2008, que era el 10º aniversario de la fecha en las que los tipos de cambio de nuestras antiguas monedas se fijaron irrevocablemente y, por lo tanto, en sentido económico, el euro empezó a funcionar y había un banco central que lo gestionaba en cuanto a la política monetaria. Los 10 primeros años fueron un recorrido mucho mejor de lo que las expectativas más optimistas hubiesen esperado y un recorrido que les parecía increíble a quienes, más bien en tono anglosajón, habían dicho que el euro o no existiría nunca o, caso de existir, fracasaría pronto. Pues no. Ahora, la crisis sí ha puesto en evidencia las carencias del diseño. El diseño de Maastricht, el diseño del euro, no fue un desastre. Fue un diseño que revelaba una enorme voluntad política y coraje político y bastantes cosas bien escritas y bien diseñadas, pero faltaban piezas. Desde mi punto de vista, lo que más ha faltado ha sido, y lo dice el libro, por cierto, en varias ocasiones, la convergencia económica. Es decir, cómo los países que se integran en una unión monetaria, que pierden, por lo tanto, la política monetaria y la política de tipo de cambio, cómo esos países pueden seguir acortando distancias en términos de renta per cápita, en términos de productividad, en términos de competitividad, en términos de bienestar, con los países más avanzados. Y ahí Jacques Delors, que no es sospechoso de euroescéptico, dijo desde el principio, nada más firmarse el Tratado de Maastricht, hemos perdido la batalla de la unión económica. Y eso es hacer las cosas en un orden que no nos va a convenir. En cierto modo es empezar la casa por el tejado de las políticas monetarias y la coordinación de políticas presupuestarias sin haber tomado medidas de fondo para coordinar las políticas económicas y para incentivar mejor una convergencia económica. Y eso hoy se nota y es un fallo a corregir por parte de la Unión Económica y Monetaria, sin duda. Y luego ha habido fallos, pero no de diseño. Yo recuerdo haberlo discutido aquí una vez con Joe Stiglitz hace unos meses, cuando se presentaba su libro. Ha habido fallos de política económica de los gobiernos. Eso no se le puede imputar ni al Tratado de Maastricht ni a quienes gestionan en Frankfurt o en Bruselas la Unión Económica y Monetaria desde la perspectiva europea. Se han hecho mal las políticas económicas. Las han hecho mal los griegos, las hicieron mal Francia y Alemania cuando rompieron el Pacto de Estabilidad y Crecimiento en el año 2003, las hicimos mal nosotros en España cuando no se tomaron medidas para empezar a pinchar la burbuja inmobiliaria que luego generó una crisis de parte del sistema financiero al que no se le habían metido las reformas que necesitaba, sobre todo en el sector de cajas de ahorro, etcétera, etcétera. Esos son fallos de políticas, no son fallos de la Unión Económica y Monetaria. Y para hacer el diseño de qué es lo que tenemos que arreglar y qué tenemos que solucionar de cara al futuro, hay que hacer bien el diagnóstico de qué es lo que ha fallado en el pasado. En parte hay carencias de diseño, pero en parte hay malas políticas económicas que los gobiernos tienen que corregir si es que quieren seguir siendo ellos los responsables de la política económica. Hoy tenemos más crecimiento del que ha tenido en los últimos trimestres Estados Unidos. Estamos creciendo al ritmo interanual del último trimestre que se publicó ayer, antes de ayer, al 2,5%. Las previsiones de la Comisión son un poco más prudentes, 2,2, 2,3% para este año y el que viene, pero no está mal.
es un crecimiento por encima del potencial nuestro. Por lo tanto, estamos en la fase álgida del ciclo y no lo podremos mantener todo el tiempo, pero no está mal. El desempleo se reduce desde el año 2012-2013 en la Unión Económica y Monetaria. Estamos en un nivel que probablemente esté ya por debajo del que había antes de Lehman Brothers. Sigue siendo muy alto, pero es que entonces también lo teníamos alto con problemas estructurales. Tenemos unos tipos de interés bajísimos, algunos dirán excesivamente bajos para que duren. Por lo tanto, nos tenemos que ir preparando para que la política monetaria del Banco Central Europeo no sea tan expansiva como la que está siendo en este momento. Y hay decisiones que se han tomado en la crisis, por ejemplo, la unión bancaria, con un supervisor único para todo el sistema bancario de la zona euro, que es un paso de gigante, una cesión de soberanía enorme. Tenemos un mecanismo de resolución de bancos en crisis, de bancos insolventes, también un paso que hace unos pocos años nadie imaginaba que se pudiese dar, pero se ha dado ante la presión de la crisis, aunque no está completo o le faltan algunos elementos. Pero esa unión bancaria todavía tiene que ser completada, porque si no, siguen existiendo las transferencias de riesgos entre el sistema bancario, entre los balances de los bancos y los riesgos soberanos, los riesgos de los países, y eso es una espiral perversa que ha jugado, y lo sabemos muy bien en España, ha jugado de forma extraordinariamente peligrosa durante la crisis, hasta el año 2012, hasta el famoso Whatever It Takes de Mario Draghi en el verano de 2012, pero eso todavía no se ha acabado de resolver porque hay que encontrar, y lo dice el libro, un activo libre de riesgo, sin pedir la luna, que es la mutualización de la deuda, porque eso no va a ser posible en lo que nos alcanza la vista, y la vista de los economistas no debe pasar más allá de 3-4 años, porque nos equivocamos en el corto plazo como para pedirnos previsiones para más allá, y hay que hacer más cosas. ¿Qué más cosas hay que hacer? Y acabo ya. La suma de las políticas presupuestarias, fiscales, presupuestarias, de los países no tiene por qué dar la política fiscal adecuada para el conjunto de la zona euro, por más que se cumplan las reglas del Pacto de Estabilidad. Hombre, ¿se cumplen las reglas ahora? Básicamente sí. Yo creo que el único país en déficit excesivo, y espero que podamos salir pronto, es España, en este momento. Quizás Francia, todavía no ha salido formalmente, pero bueno, los dos únicos. Grecia ha salido ya del déficit excesivo. El déficit agregado de la zona euro en este momento es 1,1%. Antes de la crisis era el 0,7%. Hay una paradoja, y es que cuando el Pacto de Estabilidad y Crecimiento se flexibiliza, o bien por la reforma que me tocó hacer, a ti no te gustaba, por cierto, en 2005, o cuando se flexibiliza la interpretación de las reglas, como es lo que hace ahora Moscovici y la Comisión, el déficit baja y se sitúa o en el 1% o por debajo del 1%. Cuando se ponen las reglas subrayadas en alemán con letras grandes, tan rígidas, no se pueden cumplir y entonces, si no se pueden cumplir las reglas pierden credibilidad y los países tiran por la calle en medio, dicho en castizo. Por lo tanto, hay que reformar las reglas en un sentido de más flexibilidad en su redacción o en su interpretación y más juicio económico en las orientaciones y recomendaciones que se dan a los países. Y ahí ligo con una propuesta que está ahí pendiente que lo discutan entre franceses y alemanes, que es el ministro de Finanzas de la zona euro, que aparte de reglas tenga juicio político, como tienen normalmente los gobiernos y los ministros, por lo menos los buenos, y que pueda decir, pues ahora conviene flexibilizar, ahora conviene ser más duro en la aplicación de reglas, pero no partir de antemano con que la dureza es la única norma posible, porque entonces llegamos al incumplimiento. Hay que acabar la unión bancaria para eliminar ese vínculo perverso de riesgos y hay que tener una autoridad política, un ministro de Finanzas. Lo tienen que discutir franceses y alemanes y acabo ya. Estamos esperando en Europa, en la zona euro, que haya un gobierno ya constituido en Alemania para que la señora Merkel y el presidente francés, Emmanuel Macron, se sienten y empiecen a discutir. Los puntos de la agenda que van a discutir en Unión Económica y Monetaria o en otros aspectos de la política económica europea, ya sabemos cuáles son.
el contenido de lo que Francia piensa o de lo que Alemania piensa respecto de cada uno de los puntos de la agenda, de momento es diferente. Por lo tanto, es verdad que es una buenísima noticia que haya un presidente proeuropeo en Francia y que la señora Merkel, que ha acreditado sensatez y capacidad de gobierno, esté ahí, en cuarto mandato ya, pero no va a ser una negociación fácil, y esto tenemos que saberlo. Primero, porque piensan cosas diferentes sobre cada una de las rúbricas. Lo han pensado siempre, pero han sido capaces de ponerse de acuerdo en el pasado. Esperemos que también ahora. Y segundo, y esta es mi última reflexión, es que la Unión Europea y la zona euro en particular han sido capaces de tomar decisiones muy relevantes políticamente para despejar obstáculos, para salir del callejón sin salida, para no caerse por el precipicio en plena crisis, pero en cuanto la crisis afloja, y ahora ha aflojado desde el punto de vista económico, pues no tienen tanta voluntad de llegar a acuerdos o no tanta prisa por llegar a acuerdos. Y sabiendo que habrá otra crisis, me decían que ayer hubo aquí en este auditorio un debate donde ya se anunciaba, aunque no se dijo la fecha, pero se anunciaba que habrá otra crisis. Lo mejor que nos puede pasar a todos es que antes de que venga la siguiente crisis ya hayamos resuelto estos puntos que quedan pendientes. Nada más. Muy bien. La idea del ministro europeo de Finanzas, yo creo que nos puede servir de gozne para pasar a temas políticos. Uno de los temas más importantes hoy, creo, de los que analiza el libro de César y Fernando, es el déficit democrático de la Unión Europea. Es uno de los temas que está generando o ha generado en los últimos años desafección, incomprensión por parte de los ciudadanos. No sé si no ha habido por parte de la clase política de los países miembros una cierta disponibilidad a transferir competencias de todo tipo, comerciales, turísticas, etcétera, pero no en cambio las políticas. Por ejemplo, economía. Pues hemos transferido toda la política monetaria y ya está el Banco Central Europeo, perfecto. La política fiscal pues está en gran parte en manos, ya hay un control muy por parte de la Comisión, etcétera. Pero el ministro de Economía sigue presentándose como el artífice nacional de la política económica. Entonces, lo vemos en otros sectores. Por ejemplo, ministros de Asuntos Exteriores, pues continúan siendo ministros de Asuntos Europeos, pero hoy en el Consejo Europeo, que es donde se toman las grandes decisiones de la Unión Europea, ya no participan los ministros de Asuntos Exteriores desde hace años, salvo que les inviten expresamente los jefes de gobierno. Entonces debe ser un poco... la Unión está en construcción y hay unas ciertas tensiones que se ve... Hombre, pues yo no sé, porque debe ser una cierta contradicción ser ministro de Asuntos Exteriores, ser, por tanto, ministro de Asuntos Europeos y no participar en las grandes decisiones europeas. Igual el tema política económica, es decir, necesitamos un ministro de Finanzas porque necesitamos que los ciudadanos visualicen la responsabilidad de la gestión de la política económica en una autoridad europea y, la responsabilicen si las cosas van mal y no admitan ese juego de las autoridades nacionales de echarle la culpa de todo lo malo a Bruselas y, en cambio, apuntarse todos los tantos positivos el gobierno. Entonces, los gobiernos nacionales. Entonces, sobre esos temas me gustaría, José Manuel, si quieres, tú conoces muy bien estos temas. Pues muchas gracias. Por lo menos les he dedicado mucho tiempo. Yo sí quisiera decir que una de las originalidades que tiene este libro es que empieza de lejos. La primera parte empieza a plantearse qué es Europa, que no es el enfoque clásico de un libro hecho por un tecnócrata que empieza como mucho remontándose al Tratado de Roma y explicando cuál ha sido el desarrollo del proyecto europeo. Y se llama crisis existencial, y crisis existencial quiere decir que tenemos que cuestionarnos qué somos, dónde vamos, y ahí tienen encaje las respuestas en función del proyecto que queramos, qué tipo de estructura nos debemos dar. Yo creo que lo que nosotros debemos tener claros, los federalistas, es que vamos a los Estados Unidos de Europa, es decir, vamos a una unión política.
En el non-NATO acuerdo entre Cameron y la Unión Europea, el acuerdo que se firmó para posibilitar al gobierno conservador el triunfo que no se produjo en el referendo, ellos insistían varias veces en que ellos no creían ni estaban dispuestos a participar en la unión política. Y luego hablaré sobre eso al hablar de las fronteras. Y ahí hacéis los dos autores un análisis de cuáles son las raíces, los pilares en los que se asienta la idea europea, porque de eso depende que haya un demos constituyente, y si hay un demos constituyente podamos ir a una unión política. Si no hay un demos constituyente es imposible pasar de una unión intergubernamental. Completando lo que dice el libro, vosotros dais mucha importancia al individualismo. Hay un libro anterior que es de Philippe Nemo, que se llama ¿Qué es el Occident?, que analiza cuáles son las características de Europa y de las áreas del mundo que se deben a la herencia europea, que reclaman una herencia europea. Y Philippe Nemo dice que los pilares de Europa, los que caracterizan nuestro proyecto común, el primero es Grecia, en que se sustituye frente a Asia el mito por la razón y se consagra frente a la tiranía la libertad, que hace lo que hace del hombre el centro de toda la política, que es exactamente lo contrario de todos los movimientos totalitarios. Grecia se para en el fenómeno, en la polis, no tiene el concepto de universalidad, que es lo que aperta Roma, el ius gentium basado en la justicia. El tercero, Grecia y Roma siendo los dos primeros, es lo que Nemo llama la civilización judeocristiana. Entonces, Nemo dice que la civilización judeocristiana, la Biblia en definitiva, añade a la justicia la idea de solidaridad, que está también en el fondo de los proyectos europeos que justifican esa unión política. Él explica, al samaritano no se le da agua porque tenga derecho a ella, sino precisamente porque no la tiene. Es decir, la solidaridad es una idea superior a la justicia, o que se añade a la justicia. Y la segunda idea que dice Nemo en un divertimento intelectual es que los cristianos estaban esperando en el milenio el advenimiento del Mesías, la parusía, y si eso no se produce es simplemente porque el mundo no estaba preparado para recibirlo. Luego el mundo debía avanzar a través de la razón. El progreso es la escolástica, en definitiva, el movimiento de las universidades, que empiezan, por cierto, en Palencia, en España. Luego viene la Ilustración, la Revolución Francesa, los derechos individuales que todos conocemos. Ahora, la gran pregunta, y entre las causas de desafección hay un libro, lo he comentado antes, el libro de tu sucesor, de Moscovici, que se llama Así le minuit en Europe, que explica cuáles son las causas de desafección del movimiento respecto al movimiento europeo y por qué los populismos han crecido. Dice, en primer lugar, que hay unas razones de tipo sociológico. Los perdedores de la globalización, mucho más de Lehman Brothers, creen que han pasado por debajo del radar de la Unión Europea, que no han sido tenidos en cuenta. En segundo lugar, lo has advertido tú, unos problemas de ineficacia. Hemos sido incapaces de resolver los problemas de crecimiento de las desigualdades internas, de aumento de riesgo de pobreza como consecuencia de la crisis. La crisis de los refugiados la hemos resuelto con imperdibles, con un acuerdo de Turquía que depende de la liberalización de visados, y si esto se denuncia volvemos a tener un problema. La crisis de la emigración, fundamentalmente en los Balcanes y en Italia. La crisis del crecimiento relativa, como ha dicho Joaquín Almunia, era casi un mantra, es decir, que la Unión Europea crecía menos que sus competidores, especialmente que Estados Unidos. Eso ya no es cierto, aunque en productividad estamos peor. Y luego está el famoso déficit democrático, es decir, Bruselas se ve, dice Moscovici, como los antiguos gnomos de Zúrich, eran unos gnomos de Bruselas en una torre de marfil que no responden ante nadie. Ahí sí que hay que tener cierto cuidado, porque una de las soluciones que se apuntan es involucrar más a los parlamentos nacionales en la gestión de los asuntos europeos, lo cual, a mi juicio, puede ir en contra de la dirección correcta, que es una estructura federal clásica. Es decir, un Parlamento que represente al pueblo europeo, al demos constituyente, un Consejo de Ministros dedicado solo a tareas legislativas que represente a los Estados, una Comisión que sea el auténtico gobierno de la Unión y unos tribunales y un Banco Central Europeo. La gran pregunta es que ha alentado a la desafección es ¿qué valor añadido nos aporta ser ciudadanos de Europa? ¿Por qué nos interesa ser ciudadanos de Europa?
toda la discusión que hemos tenido ahora en Cataluña y que seguimos teniendo. Una de las tesis que hemos defendido los constitucionalistas es que la salida de España implica la salida de la Unión Europea, y la salida de la Unión Europea tiene unos notabilísimos perjuicios en todos los terrenos, incluidos los terrenos económicos más pragmáticos. Y explicar por qué hay que seguir avanzando en Europa, porque estamos en Europa, era muy sencillo después de la guerra. Después de las 3 guerras civiles, la prusiana y las 2 mundiales, decir, bueno, hay que evitar nuevos conflictos internos en Europa, hay que recuperar la prosperidad perdida y hay que buscar la relevancia internacional, porque Europa había desaparecido en Potsdam y en Yalta. Ahora ya es más difícil. Nadie cree que una guerra civil sea posible en Europa. En términos relativos somos un área de prosperidad, en términos de gastos sociales la más próspera del mundo, y en términos de irrelevancia política pues a nadie parece preocuparle excesivamente. Entonces, la explicación, a mi juicio, que lo apuntáis, me parece en una nota, cuando apuntáis el trilema de la globalización de Rodrik. Rodrik plantea la gran pregunta de nuestros tiempos. Dice Rodrik que cualquiera de nosotros, si nos dijese en qué tipo de sociedad queremos vivir o qué tipo de sociedad queremos legar a nuestros hijos, diríamos que queremos 3 cosas. Estar insertos en la globalización, el aislamiento conduce a la pobreza, tener un Estado que nos dé seguridad en todos los terrenos, no la menor en el mantenimiento del estado de bienestar, y una democracia representativa que permita sustituir a los gobernantes periódicamente. El problema que dice Rodrik es que se puede aspirar a tener esas 2 cosas, pero no las 3. Y entonces hay que hacer una opción. Y las opciones posibles es o globalización y Estado, pero no democracia. Eso, el ejemplo clásico es Tsipras. Tsipras llama a los griegos a referéndum para rechazar el plan de ajuste que le implanta la Unión Europea. Gana masivamente el no, y al día siguiente tiene que aceptar un plan de ajuste infinitamente más duro. Eso explica que el gran campeón de la globalización sea hoy China, que efectivamente está más globalizada que nadie, tiene más Estado, un Estado más fuerte que nadie, pero incluso aplicando la lectura sobre la caridad, diría que la democracia en China es manifiestamente mejorable. La segunda de las opciones, que era una opción marginal, pero ya no lo es decir, tenemos Estado, democracia, pero no tenemos globalización. Hasta ahora era de ser bolivarianos, argelinos, indonesios y tal, pero ahora ha aparecido el fenómeno Trump. Y el fenómeno Trump tiene cantos bastante notables respecto a ir reduciendo la globalización. No me refiero ya al muro con México, me refiero a la renegociación del TLC con México y Canadá, a la renuncia por primera vez en 1945 a América de tener un liderazgo en la zona del Pacífico. Se acaban de desarrollar allí conversaciones importantes. Estados Unidos ha dejado claro que no piensa formar parte del área de libre comercio y que no va a seguir con el Transpacífico, y a nosotros nos afecta porque ha dicho que no va a seguir con el acuerdo de comercio e inversión con la Unión Europea. Está negociando un acuerdo con el Reino Unido cuando el Reino Unido se vaya, pero no quiere reconocernos como sujeto regional a igualdad de partes. La tercera de las opciones es precisamente la que justifica la Unión Europea. Tener globalización y democracia, pero eso quiere decir tener menos Estado, tener cesión de competencias estatales, y ese es todo el juego. Entonces, a partir de ahí, el futuro, ¿qué es lo que nos espera? Yo creo, insisto, que hay que tener muy claro que el objetivo es la unión política, los Estados Unidos de Europa. Es verdad que después de la caída de la Comunidad Europea de Defensa en el 54 por la colisión o la colusión de 2 movimientos nacionalistas, gaullistas y comunistas, fuimos al funcionalismo, es decir, no ir por la vía política a la unión política, sino ir por la vía de las obras, de los hechos concretos, de las interrelaciones en cada uno de los terrenos para ir consolidando la unión política. Pero no podemos poner el objetivo porque si no, no construiremos gran cosa. ¿Cómo creo yo que se puede hacer eso? ¿Y cuáles son los temas políticos de fondo? Nos reunimos los ministros de Exteriores en 2012 y 2013 en Palma. Hicimos un documento que yo plasmé en otro, se llama Mi Idea Europa, que está recogida en el último libro que he publicado también con Planeta. Lo primero que tenemos que resolver es el problema de las fronteras. Las fronteras, para ser muy claro y políticamente muy incorrecto, es que no podemos tener más ampliaciones mientras no hayamos puesto nuestra casa en orden. Es decir, el problema de las ampliaciones se ha hecho mal. La primera ampliación importante fue la del Reino Unido.
Y el Reino Unido entró con unas condiciones que se han demostrado absolutamente imposibles de mantener a lo largo del tiempo. La verdad es que la salida del Reino Unido pues no es tan dramática porque ya no estaban en Schengen, no estaban en la moneda única, no aceptan gran parte de las normas sobre justicia interior, han arrastrado los pies siempre que se ha hablado de una política de defensa europea, es decir, tenían una situación sui generis muy poco mantenible. Pero el verdadero problema fue la ampliación a los países del este. A los países del este es verdad que era una cuestión de justicia, incorporar a lo que De Gaulle llamaba la casa común a los países que habían estado bajo la influencia soviética, pero no es menos cierto que los países del este entran en la Unión Europea para hacer exactamente lo contrario de lo que los antiguos queríamos hacer, con un propósito distinto. Los países hasta que formamos parte de la Unión Europea, con excepción del Reino Unido, queríamos trascender el concepto de soberanía, ir hacia una unión federal, ir diluyendo los contornos del Estado westfaliano, al que aludís vosotros, para crear esa unión federal. Mientras que ellos entran precisamente para afirmar y reafirmar su soberanía nacional que había estado negado por la Unión Soviética. Y ese malentendido es el que nos ha creado todos los problemas. Y ahora volveremos con Visegrado y no sé si Austria, después de una nueva coalición, a empezar a cuestionar esto. Segundo tema, una vez que has dicho, mire usted, ya no hay más ampliaciones, hasta que, no sé si eso lo ha entendido Puigdemont, pero en fin lo entenderá, que no va a haber más ampliaciones mientras esto no pongamos orden en casa. ¿Cómo construimos Europa? Y ahí hay una idea que vosotros desarrolláis, que es, mire, vamos a reconocer la realidad. No hay una Europa, hay varias Europas. Hay Europas a varias velocidades y, por tanto, hay que ir a una Europa a círculos concéntricos diferentes. Un primer círculo, que es el federal, son los 19 países que compartimos moneda. El segundo, hasta 27 o 28, si por fin no hay Brexit, que de todo habrá que hablar, será una unión confederal con ese ciclo federal, con la posibilidad de incorporarse cuando lo deseen ese ciclo federal. Y el tercero, que es con los primeros que coincido es con vosotros, es que hay que hacer otro círculo externo, ya a la Unión Europea, Unión Monetaria, Unión Europea, y un tercer círculo, para resolver el problema del Reino Unido, con una vecindad plus, un partenariado privilegiado, para resolver Turquía y para resolver Rusia si queremos que la Unión Europea pueda competir en el siglo XXI. Dentro de muy poco seremos el 10% del Producto Interior Bruto cuando éramos el 25% y tenemos que ganar extensión. Dicho eso, ¿cómo se hace o cómo se construye el núcleo federal, que es el documento que vosotros analizáis muy bien, de los 5 presidentes, parte del cual ha pasado al libro blanco de Juncker, por lo tanto sigue estando mal? En mi opinión, y ahí probablemente difiere de Joaquín, por cierto, que yo fui contrario a aquella historia de que cuando Alemania y Francia incumplieron las reglas del déficit, en vez de aplicarles el procedimiento, se decretó amnistía general y cambio de las reglas del juego a mitad de parte. Bueno, pero vamos, es decir, lo que yo digo es, vamos a la primera, es decir, el gran problema, el problema que tenemos para la Federación de Europa es Alemania. Es decir, los alemanes están absolutamente imbuidos por un sentimiento protestante. Tú sabes que en el Consejo Europeo se discute en términos religiosos, de países pródigos, países virtuosos, países, una cosa bastante escolástica. Bueno, entonces, el gran problema suyo es lo que ellos llaman el riesgo moral. Su tesis es que si vamos a una mutualización de deuda o una profundización en el tema de solidaridad, los países pródigos se van a aprovechar del esfuerzo, del ahorro de los países del norte. El último que dijo una barbaridad semejante fue el presidente del Eurogrupo, que dijo que no se íbamos a gastar los ahorros de los protestantes en vino y señoras, lo cual realmente no es cierto en el último. Bueno, en fin, lo dijo. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues cediendo más competencias, cada vez menos Estado. Es decir, que las resoluciones de Bruselas en materia de déficit, en materia de deuda, en materia de déficit estructurales, que también es asimétrico en favor de Alemania, y en materia de convergencia real, y entráis en el tema de la competitividad y la productividad con los consejos de competitividad, vayan haciendo imposible pecados de los pródigos que sean pagados por los países virtuosos. Cuando ese riesgo moral haya desaparecido del horizonte mental de los alemanes, cuando debemos dar el siguiente salto.
Siguiente salto, en mi opinión, pasa por la creación de un Fondo Monetario Europeo que absorba las competencias del actual mecanismo europeo de estabilidad, que es un mecanismo intergubernamental, lo cual exige unos procedimientos muy lentos y tiene la pólvora tasada porque tiene, en definitiva, una cifra máxima de actuación, lo cual quiere decir un coche de bomberos que para sacarlo tienes que llenar 27 papeles y encima tiene unos tanques de agua que todo el mundo sabe que son limitados. Fondo Monetario Europeo que se financiaría con eurobonos en una primera etapa sin modificar los tratados mancomunados, es decir, siendo cada país responsable de su parte de deuda, pero ya habría bonos europeos. Y eso tiene una importancia económica enorme porque hace un mercado de deuda muy amplio. Pero sobre todo política, lo decíamos antes, los Estados Unidos de América nacen cuando se mutualiza la deuda de las 13 colonias originales y se refuerzan cuando hay una operación económica para dar valor o rescatar los bonos de la Confederación que no tenían valor respecto a la Unión. Cuando eso ya se haya hecho, ya hemos avanzado, esto es todo el tema del funcionalismo, llegaremos a la tercera fase, que es modificación de tratados. Yo creo en un Banco Central Europeo que sea prestamista de última instancia, como lo es la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón. Yo creo que Draghi lo hizo bien, pero lo hizo tarde y con menos decisión que los bancos centrales de las áreas con las que competimos. Un Fondo Monetario que ya se comunitarice, es decir, no se rija por reglas intergubernamentales, sino por reglas comunitarias, y el gran tema de la convergencia real con el Banco Europeo de Inversión y los demás establecimientos para crear empleo y crecer, que es el auténtico valor añadido. Y yo aportaba en un libro que presenté aquí con Fernando Guiazú también la idea de mutualizar parte de la seguridad social europea, lo cual daría un valor simbólico y también el valor de estabilizar en caso de shock asimétricos las cuentas de la seguridad social. ¿Dónde vamos? A esos Estados Unidos de Europa con el diseño que he dicho anteriormente. Pero insisto, el déficit democrático a mí me da un enorme miedo cuando se habla sin especificar. Yo recuerdo, Joaquín debía estar allí, que Ramón Tamames decía en la transición que cuando alguien se subía a la tribuna del Congreso y no sabía de qué hablar, se ponía a hablar de la pequeña y la mediana empresa. Y aquí yo creo que cuando no sabemos qué hablar, hablamos del déficit democrático y nadie se molesta demasiado bien en explicar que los señores que se sientan en el Consejo vienen elegidos por sus pueblos soberanos, en fin, que vosotros no sois unos autócratas, no lo sois siempre, y que tenéis cierto contacto con la realidad, en fin, estas cosas. Eso es... Muy bien, pasamos a los autores. Entonces, el libro es tremendamente optimista, hace un análisis profundo y claro de los problemas que tiene la Unión, pero luego presenta propuestas. Entonces tiene propuestas, examina todo lo que hay sobre la mesa de propuestas económicas, da su juicio sobre cada una de ellas y luego tiene otro tipo de propuestas. Entonces yo pediría a Fernando que primero nos diga qué es lo que piensan los autores sobre las propuestas que hay sobre la mesa en el campo económico. Hoy en día yo creo que lo que verdaderamente es importante es establecer qué es lo que realmente nos puede estar preocupando a los ciudadanos en Europa y por qué este sentimiento de pesimismo se puede estar produciendo. Si diagnosticamos bien cuál es esta situación, digamos, de inquietud, posiblemente podremos valorar mejor si las recetas que estamos proponiendo son las adecuadas o no son las adecuadas. Yo creo que otro de los campos que hablamos en el libro muy importante y que viene al hilo en este momento es el concepto no ya solo de déficit democrático, sino de legitimidad en general. Es decir, la legitimidad es un concepto subjetivo, la legalidad es un concepto objetivo, pero la legitimidad es un concepto de sentimiento. La legitimidad se siente. ¿Sentimos los europeos en este momento que estamos en un entorno, digamos, gobernados en un entorno que es legítimo? Pues, hombre, yo creo que en el siglo XXI este concepto de legitimidad ha ido evolucionando en la historia con el tiempo. En el siglo XXI, hoy en día, los que estamos aquí sentados, seguramente creemos que un gobierno, o un Estado, mejor dicho, es legítimo si nos provee a los ciudadanos de dos elementos que son probablemente los que más valoramos, los básicos. Uno es protección desde un punto de vista del estado de bienestar y el otro es seguridad.
protección. No, seguridad, no solamente seguridad militar en las fronteras, seguridad en todo lo que atañe pues a nuestra vida cotidiana también, es decir, seguridad en el ámbito del ciberespacio, seguridad en todos aquellos aspectos que afectan a nuestra idiosincrasia, es decir, también en el mantenimiento de nuestra cultura. Estos dos aspectos son, de alguna forma, los que el sentimiento de falta, de que hoy puede que no los tengamos suficientemente garantizados o que no se van a poder seguir manteniendo en el futuro, es lo que da lugar a los populismos. Los populismos de izquierdas están más focalizados en los problemas relacionados con las inquietudes alrededor del estado de bienestar y los populismos de derechas más xenófobos, más eurófobos, pues están más preocupados, digamos, por los otros aspectos de seguridad. Por lo tanto, los temas económicos tienen que venir a resolver esta preocupación. Y el principal problema del estado de bienestar, el estado de bienestar es algo incuestionable. Es decir, en este momento la sociedad europea no se plantea la disminución del estado de bienestar. Por lo tanto, ese es un dato es un dato de partida, no es algo cuestionable, no es una variable en la ecuación, es un dato. El estado de bienestar tiene que ser igual o mayor. ¿Cuál es el problema? Financiarlo. ¿Cuáles son los problemas económicos que tiene entonces la Unión Europea? ¿Cómo financiarlo? Es decir, está claro que en Europa tenemos en estos momentos un problema demográfico. Europa se está envejeciendo. En Europa no solamente se está envejeciendo, sino que se está reduciendo en términos absolutos la población. Por lo tanto, hay un problema de masa crítica para la creación de riqueza. Tenemos que mejorar esta situación. La única forma de garantizar el mantenimiento de la financiación del estado de bienestar es crecer económicamente, es producir más. Para eso necesitamos productividad, mejorar la productividad. Todas las medidas, como antes ha comentado Joaquín, todas las medidas encaminadas a la mejora de la productividad son las que nos van de alguna forma a sacar del atolladero. Y eso son políticas nacionales, pero son políticas nacionales que sería muy conveniente para empujarlas el que estuvieran en un marco reglado y compartido, que no tuviera que ser la voluntad de cada uno de los Estados la que nos llevara por el buen camino, que de alguna forma ese buen camino se facilitaría mucho también si las políticas fueran coordinadas. Es decir, como no hemos conseguido esa convergencia de la que hablábamos antes, no estamos todos en el mismo momento del ciclo. Como no estamos en el mismo momento del ciclo, si queremos ser eficientes, tenemos que coordinar nuestras políticas económicas, sobre todo nuestras políticas fiscales, para conseguir esta mejora. Por lo tanto, el problema de la financiación, mejorar la financiación para asegurar la garantía del estado de bienestar es crítico. En segundo lugar, hay otro problema. Antes hablábamos de si estamos cerca o lejos de la siguiente crisis. En lo que todo el mundo está de acuerdo es que la siguiente crisis vendrá. Eso es, no hay ninguna duda. Y la cuestión es, ¿y cómo nos va a coger la siguiente crisis? ¿Cómo nos va a coger? Hay de los datos que a mí, en las investigaciones que hemos hecho para el libro, de los datos que a mí me han resultado más ilustrativos y me han dado más que pensar, es cómo ha afectado el estado de bienestar, cómo ha repercutido el estado de bienestar en la salida de la crisis en diferentes países. Hay un informe fantástico, de muy recomendable lectura, de Pricewaterhouse, que habla precisamente de este tema. Hace una encuesta en 7 países comparando la renta bruta antes y después de la crisis en una serie de países con la renta disponible. Es decir, la renta disponible es la renta después de pagar impuestos y antes después de recibir subvenciones, todo lo que es la protección del Estado. Entonces resulta que el resultado ha sido muy dispar, enormemente dispar, y no ha dependido nada más que de la capacidad presupuestaria que tenían los países para hacer frente a la crisis en el momento en que fue necesario gastar. Los países que tenían margen
la diferencia entre, digamos, la renta disponible de los individuos ha sido muy baja. Los países, entre antes y después de la crisis, los países que no tenían margen presupuestario han sufrido. Han sufrido porque la protección ha funcionado peor. Por lo tanto, debemos preocuparnos mucho de cuáles son las medidas que nos permitan reponer el margen que hemos consumido en esta crisis para llegar a la siguiente con margen suficiente para poder establecer los parapetos, digamos, o los frenos que en este momento, en esta última crisis, se ha demostrado que han funcionado. Por lo tanto, medidas destinadas a la convergencia, por lo tanto, recuperar margen presupuestario para poder tener margen de actuación, pues al final el problema de la austeridad ha venido pues porque no teníamos margen. Entonces, el austericidio, digamos, lo que ha supuesto de devaluación interna todo el problema de austeridad es porque no había margen presupuestario para actuar de otra forma en los países en los que esto ha sido intenso. En los países donde había margen suficiente, pues esto no ha ocurrido. Estos son, creo yo, los principales aspectos sobre los que hay que reflexionar, que hay que tener muy presentes de cara a garantizar uno de estos dos elementos que son irrenunciables por parte de la ciudadanía, que es la garantía del estado de bienestar, que son los que tienen más que ver con el ámbito económico. Muy bien. En el libro, una de las ideas que flota constantemente y en algún momento se anuncia, ya se dice expresamente, es que el método funcionalista para avanzar en Europa, el método de comenzar por los cimientos económicos, ir creando una red de intereses compartidos, ha llegado hasta aquí, pero necesitamos ahora inyectar nueva energía y esa energía tiene que ser más política. Entonces, el libro propone una serie de ideas que tienen mucho interés y algunas de ellas son osadas. Por ejemplo, propone una capacidad nuclear de la Unión Europea o un FBI europeo. Entonces, a mí me gustaría que César nos diga un poco, nos resuma todas las propuestas políticas que contiene el libro para relanzar la idea de la Unión Europea. Muy bien. La primera observación. Estoy completamente de acuerdo. Ha llegado la hora de la política. Y además la constelación estelar parece ser favorable. ¿Por qué? Pues porque por primera vez en mucho tiempo hay iniciativa política francesa, que son los que siempre han tenido la iniciativa política en la Unión Europea con vistas a la integración. ¿Qué comisario alemán fuerte o qué presidente de la Comisión Europea alemán ha habido? Cada uno que rellene la quiniela. Es una iniciativa francesa, política. El reparto inicial era Alemania pone el peso económico, Francia pone la iniciativa política. Y volvemos a estar ahí. Goethe probablemente fue el personaje de Europa más condecorado de su tiempo. A los 26 años, ya había publicado Werther y se había convertido en una celebridad mundial. ¿Qué condecoración llevó siempre desde que se la dieron hasta que se murió? Solo una, siempre. La Legión de Honor francesa, que se la dio Napoleón. Valoraba mucho el personaje de Napoleón y el cambio que las guerras napoleónicas obligaron a hacer en todos los estados europeos para emular la potencia nueva que tenía el Estado francés como consecuencia de la Revolución. Tenemos iniciativa política francesa y tenemos una Alemania que, dentro de la complejidad de los equilibrios internos, yo creo que está dispuesta a escuchar, a sentarse a hablar y a empujar el carro. O sea que el libro es optimista, pero es que yo soy optimista en términos de coyuntura. Entonces, hay
un decálogo de propuestas que no voy a entrar en todas, pero sí las propuestas políticas importantes, ¿no? Europa es, tú coges la Unión Europea como unidad de gasto militar, somos la segunda del mundo. Estamos muy cerca de Estados Unidos, pero realmente no tenemos capacidad de oponernos a Rusia, que se gasta menos de la tercera parte de lo que nos gastamos nosotros. Entre otras cosas, ¿por qué? Pues porque el ejército de Estados Unidos tiene básicamente un tipo de tanque, ¿no? Que es el Abrams. Y nosotros tenemos 13, con lo cual, claro, no hemos sido capaces de cumplir el compromiso que ya se firmó de tener una brigada, al menos una brigada movilizable en 15 días para llevarla a cualquier punto de la geografía cercana a Europa. Eso no lo ha cumplido casi nadie. No estamos hablando de una división, estamos hablando de una brigada. Tenemos un problema de coordinación muy serio y yo creo que en el informe Mogherini y en los acuerdos tan recientes sobre el PESCO tomados esta última semana, se avanza en la dirección correcta, que es: vamos a plantearnos la industria militar, vamos a crear un fondo para la industria militar, que ahí habrá codazos, patadas, mordiscos, lo que haga falta, pero vamos a racionalizar la industria. Nos piden que gastemos más. Lo que tenemos que hacer es gastar mejor. No sé si más o no, pero mejor, ¿no? Y luego, realmente, el mundo ha cambiado mucho desde que no existe la Unión Soviética. O sea, ¿de verdad creemos que en un posible conflicto local, no sé, con una república báltica que tenga un problema con Rusia y Rusia pues decida invadirla, ¿de verdad creemos que el artículo 5 de la OTAN se va a aplicar? Pues no lo sé, quizá sí, pero quizá tiene dudas. Y en defensa el 90% es la credibilidad, el 10% restante es el armamento. Claro, entonces en el libro argumentamos que sí, integración militar sí, pero si no acabamos o empezamos articulando una capacidad nuclear europea táctica, de momento para parar el primer bofetón, disuasoria, pero creíble, pues no sé, a lo mejor un día a Putin le da por probar la credibilidad del artículo 5 de la OTAN. Y ya depende, porque en estos momentos no hay... Estados Unidos tiene a Trump, entre otras cosas, porque no tiene ninguna crisis, ninguna amenaza existencial. No existe la Unión Soviética, no hay una amenaza existencial global. Que vaya a ponerse él de paraguas nuclear, que es lo que pone el tratado, pero de ahí no. Proponemos que se avance por ahí. El tema de cuestiones como la inmigración, o sea, es competencia de los Estados miembros. La Unión Europea hace lo que puede coordinando. Hay que dar un paso más, o sea, hay que ceder más soberanía en un tema tremendamente sensible y complicado para los Estados miembros, pero el no solo coordinar una guardia fronteriza, se puede dejar un cierto margen de flexibilidad a los Estados miembros en números y tal, pero hace falta una coordinación, no, hace falta al menos una competencia compartida en estas materias, ¿no? Lo mismo en temas de terrorismo y ciberseguridad. O sea, el terrorismo es muy difícil de perseguir, entre otras cosas porque lo tenemos dentro. Entonces, pero vamos a ver, en Estados Unidos doy el número en el libro y por eso escribo, porque cada vez me acuerdo de menos cosas, entonces voy y lo consulto, ¿no? Pero ¿cuántas agencias de seguridad y de inteligencia
públicas y privadas hay en Estados Unidos? Pues hay varios miles, ahora no me acuerdo la cifra, a lo mejor no es de 4 cifras, sino de 5, varios miles. ¿Cómo se coordina esto? Vamos, no quiero meter el dedo en el ojo a nadie. En España tenemos 3 o 4. Bueno, pues entre las 4 no encontraron las urnas de Cataluña. O sea que hay un problema ahí de coordinación incluso a nivel nacional, ¿no? Tenemos un coronel de la Guardia Civil que está dirigiendo toda la rama de terrorismo de Interpol, o sea que tontos no somos, pero hace falta una especie de FBI europeo que tenga una cierta superioridad jerárquica sobre lo que está pasando en los Estados miembros, sin interferir. O sea, el FBI no interviene en crímenes que no sean no federales, ¿no? Esto hace falta. Y en el caso del ciberterrorismo es que es muy difícil de combatir. Hacemos en el libro una propuesta novedosa que se nos ocurrió a nosotros y la hemos discutido y la gente primero se sorprende, pero dice, bueno, pues quizás sí, ¿no? Que es el ciberespacio lo comparamos al mar. ¿Por qué? Porque en el ciberespacio circula información, circulan mercancías, circulan servicios, y piratas, y corsarios, y todo tipo de cosas, ¿no? Y pues apliquemos al ciberespacio la ley del mar. ¿Qué quiere decir la ley del mar? Pues que el primero que lo pilla al pirata hace con él lo que quiere o lo que puede. Es decir, jurisdicción universal para los delitos de ciberterrorismo. Jurisdicción universal. Pero esto solo no funciona. Aprendamos de los americanos, que son muy prácticos. Hace poco un delator que la Securities and Exchange Commission les da a los delatores una parte sustancial de la multa que acaba poniendo a las compañías del sistema financiero, ¿vale? Un delator, no se ha dicho el nombre de la compañía, pero recibió una comisión de esto de $600 millones. O sea, imagínate la multa. Con una parte. Imagínate la multa. O sea, ¿cómo se pilló a Bin Laden? Pues pagando. Bien, esto no me voy a extender más, pero en el libro hay por lo menos 10 propuestas como estas, unas más osadas que otras, unas más llamativas que otras, pero vuelvo a lo que ha dicho Fernando. Quizá la más básica para Europa es el fomento de la convergencia económica, que no cultural, pero sí económica, y en productividad de los Estados miembros. Y para terminar yo, el libro reivindica varias veces y con fuerza la figura de Salvador de Madariaga, que debería ser reconocido, lo es entre los expertos, pero no, como uno de los grandes ideólogos europeos, ¿no? Para Salvador de Madariaga, la Europa en la que soñaba él, en la que soñaba Jean Monnet, colega suyo en la Sociedad de Naciones, era una Europa construida a partir de la diversidad y tremendamente respetuosa con la diversidad. Es la riqueza de Europa, nuestra diversidad, siempre y cuando consigamos vivir con ella en armonía y convertirla en palanca de progreso. La Europa a la que estamos yendo puede adoptar la forma de organización federal, como ha dicho José Manuel, puede adoptar cualquier otra. Lo importante es que haya más cesiones de soberanía en aspectos muy concretos, y lo importante es que sepamos reconocer y aceptar al otro, que es
la receta que daba Madariaga en su libro, que es una cosa en lo que los españoles no somos particularmente buenos por nuestra historia, ¿no? Es que el otro existe y piensa distinto. Voy a ponerme en su lugar, a ver qué pasa, ¿no? Y este es el secreto de la construcción europea, ha sido este. Hemos hecho una cosa que parecía imposible, ¿no? al principio. Y yo estoy optimista, creo que ha llegado la hora de la política y que vamos a ver progresos que hace 3 años parecían impensables. Si me permites completar lo que acaba de decir César, con una idea que yo creo que muchos de ustedes que son empresarios lo van a entender muy bien. Como ven, César y yo nos expresamos de una forma muy distinta. Yo soy mucho más sintético y mucho más pragmático. Al final, cuando uno quiere gestionar recursos, lo que verdaderamente importa no lo pone nunca en un organigrama de líneas de puntos. Lo pone en un organigrama de líneas ejecutivas. Cuando ponemos líneas de puntos, difícilmente llegamos a gestionar de una forma eficiente. Pues bien, en la Unión Europea tenemos que eliminar líneas de puntos, tenemos que eliminar ámbitos de coordinación y pasar a ámbitos ejecutivos.